Hi, we're going to start, so please hook up. Hola, buen día. Vamos a empezar. Muchas gracias por asistir a la sesión. Tenemos una sección de preguntas y respuestas. Se registraron, me parece que alrededor de 1000 personas. Otros estarán visitando el live más adelante. Hoy les hablaré sobre la hormona de crecimiento, mi nuevo libro que acaba de salir. Miren, aquí está. Hablaré un poco sobre el libro. Me parece que es revolucionario, tiene contenido bastante fuerte que nos ayudará a recetar la hormona de crecimiento de forma eficiente y segura. Bueno, tengo muchas preguntas sobre el tratamiento con hormona de crecimiento que me han llegado. Valerie nos dice, ¿por qué es que la hormona de crecimiento provoca pérdida de cabello? Bueno, sobre todo si hay tantos beneficios. Normalmente esta hormona no provoca caída de cabello, al contrario, mejora el cabello, lo fortalece. Hace muchos años los pacientes con cáncer de mama que se sometieron a cirugía y que también sometieron a quimioterapia, ya que este cáncer es muy peligroso, se les administraba hormona de crecimiento para que volviera a crecer el cabello. Así que incluso una solución con IGF-1 se puede colocar en el cabello y es una hormona una hormona estimulante, la hormona de crecimiento y revierte la pérdida de cabello, incluso el patrón de pérdida de cabello femenino y masculino. También se puede administrar con extractos de plantas que estimulan la producción de cabello. Me parece que es muy seguro. Sin embargo, la hormona de crecimiento puede estimular también la penetración de la testosterona y la de hidrotestosterona en las células también. De modo que en el caso de algunas personas en donde la penetración es demasiada, puede aumentar la pérdida de cabello. Digo, nunca me ha pasado, la verdad, nunca lo he visto. Y también puede aumentar el acné, por ejemplo, si la testosterona penetra demasiado la de testosterona. Siempre hay un equilibrio que debemos encontrar entre estrógeno, estradiol, de hidrotestosterona para el cabello, y este equilibrio se puede corregir por el médico para que la hormona de crecimiento se use de forma completamente segura, ya que así engrosará el cabello y hará que vuelva en lugar de perderlo. Ahora, también que se nos pregunta, ¿la hormona de crecimiento ayuda y qué efecto tiene en la terapia? La hormona de crecimiento no aumenta la osteoporosis mucho, sin embargo, en algunos estudios que sí se muestra una mejoría y hubo una mejora de 12% en la densidad ósea, pero en el primer mes al parecer baja esta densidad ósea con la hormona de crecimiento, ya que la hormona de crecimiento primero hace más grande el hueso y eso obviamente pues reduce la densidad ósea. Eso de los primeros 3 a 6 meses y después ya se aumenta gracias a la hormona de crecimiento la densidad ósea y se tiene una mejoría en la osteopenia y osteoporosis, se puede revertir. Aquí tenemos a Charles que nos pregunta, bueno, tiene problema de inflamación de pelvis y abdominal y quiere saber si se debe a la hormona de crecimiento. La toma con asociación de testosterona y es una forma sintética que no es completamente esteroide anabólico como tal, es hormona de crecimiento y la diluye en bacterias estáticas. Bueno, no estoy seguro, Charles, de si estés tomando realmente la hormona de crecimiento como tal, digo, la que se puede comprar en las farmacias, que está controlada, ya que las que se compran en internet normalmente no funcionan. Sin embargo, sí he observado inflamación. La dosis que tomas es cada 3 días y medio de hidrotestosterona es demasiado. Y en este caso hay retención de agua, de líquidos. La hormona, bueno, no me aclara aquí, creo que es 0,3 mililitros, sin embargo es difícil creer que sea una dosis tan elevada. Entonces, me imagino que lo que pasa, Charles, es que hay retención de líquidos debido a la testosterona. Estás tomando demasiada y es por ello que sientes la inflamación abdominal. Y esta inflamación abdominal también tiene que ver con la alimentación. Tal vez no estás comiendo la comida adecuada, la alimentación adecuada al mismo tiempo. Ahora, otra pregunta es, ¿se inyecta una vez al día y a qué hora? ¿En la mañana o en la tarde? ¿Cuál es el momento óptico? Bueno, yo normalmente propongo una vez al día ya que me gusta imitar el ritmo circadiano, que es el de la secreción de los niveles de la hormona de crecimiento.
y esta se secreta en las primeras horas de la noche, de modo que si se inyecta antes de ir a la cama, tenemos un nivel pico y tenemos más receptores para la hormona de crecimiento que durante el día, de modo que es mejor hacerlo así. Hay a quienes lo toman 2 veces al día. El problema de tomar la hormona de crecimiento en la mañana es que reduce el cortisol, de modo que nos puede hacer dormir mejor. Sin embargo, si lo tomamos en la mañana, reducimos el cortisol en la mañana, entonces va a haber una falta de energía, va a haber una deficiencia adrenal en la mañana y esto no es lo que se recomienda. De modo que lo mejor, creo yo, es hacer una vez al día y eso normalmente funciona muy bien. Si no tenemos un efecto deseado, aumentemos un poco la dosis. Y también tenemos la pregunta sobre el nuevo libro. Sí, estoy muy orgulloso, estoy muy emocionado. Muchas gracias por compartir la emoción. Me parece que hay un material muy bueno, muy fácil de leer y creo que vale mucho la pena. Ahora, ¿cómo sé si soy candidato para recibir hormona de crecimiento? Bueno, si tienes 25 años o más y estás en excelente salud, perdón, 25 años y tienes excelente salud, pero no lo necesites. Sin embargo, cuando empiezas a envejecer, y esto empieza a pasar después de los 25 hasta los 30, se empieza a secretar menos hormona de crecimiento, por lo tanto, se produce menos IGF-1, ya que la mayoría de los efectos de la hormona de crecimiento con IGF-1 nos pide ya un suplemento entre los 30 y 40 años, diría incluso 30 y 35. La hormona de crecimiento empieza a reducir demasiado, de modo que tenemos efectos adversos. Lo vemos en nuestro cuerpo. Los signos que están muy bien explicados en el libro, por ejemplo, puede adelgazarse las cejas, puede haber párpados caídos, flacidez facial y entonces también el cuerpo empieza a hacerse más flácido, empieza a haber más acumulación de grasa, se sufre de fatiga, que no desaparece fácilmente o que no desaparece incluso cuando hay deficiencia de hormona de crecimiento. Digamos que hay un agotamiento que empieza a sentarse aún con suficiente sueño y luego ahí será momento de revisar los niveles e ir al médico si usted no lo es y recibir tratamiento. Yo diría que a la edad de los 40 años ya todos necesitan suplementación de hormona de crecimiento. Como puedes ver, también hay mayor riesgo de padecer cáncer, enfermedades cardiovasculares con la falta de esta hormona. Ahora déjenme mostrarles orgullosamente de nuevo mi libro. Este probablemente lo tengan que, bueno, voy a alejar un poquito más. El tratamiento de hormona de crecimiento para adultos, la terapia hormonal para líderes, ya que ustedes podrán ser líderes de opinión, líderes médicos, ya que tendrán eh, un conocimiento bastante placentero del tratamiento, pero les permitirá ser líderes, ¿no? Y claro, por supuesto, es cuando se toma esa testosterona. De modo que lo único que todo lo que tienen que saber aparece aquí, está muy completo y de una forma bastante inesperada, de modo que también escribí para adultos iluminados, digamos que es para gente que no solo quiere ver lo que no funciona, ya que este material destruirá las ideas de que no pueden mejorar en un mundo en el que se cree que hay que vivir sufriendo. Yo realmente no creo en ese pensamiento dogmático. Yo creo que realmente siempre podemos mejorar y podemos tener una vida maravillosa. Y esta es una de las hormonas que permite que nuestra vida sea mucho mejor si eliminamos la emoción de ansiedad, pérdida de la memoria, fatiga extrema. También la apariencia mejora. Ahora, claro que no podemos revertir el envejecimiento por completo, sin embargo, sí puede mejorar mucho. De modo que permítanme mostrarles aquí mi pantalla. Voy a compartirles mi pantalla. Permítanme un momentito, déjenme ver en dónde es. Creo que tengo muchas ventanas abiertas. Un momentito, por favor. Déjenme ver qué debería estar viendo aquí.
Sí, nada más es para aumentar el misterio, el suspenso, ¿verdad? Aquí está, miren, voy a compartir mi pantalla. Entonces, lo que ven aquí es, bueno, antes de la impresión, el libro empieza con contenido como que son áreas resaltadas en amarillo, que es la información más importante. Si es que no tienen tiempo de ver todo lo demás, esto es lo más importante. Y aquí tenemos el contenido. Miren, tenemos información importante sobre la hormona de crecimiento. Tenemos una buena idea de la frecuencia en adultos de esta hormona, ya que todos vamos a hacer deficiencia en algún momento, a menos que desarrollemos una enfermedad que provoque la secreción en exceso de esta hormona, lo cual es muy raro. Y tenemos mucha información, como pueden ver aquí, sobre lo que puede lograr la hormona de crecimiento, el beneficio en trastornos psiquiátricos, trastornos del sueño, la sexualidad. También ayuda contra el envejecimiento, evita las enfermedades físicas, incluso cáncer. Y en personas muy deficientes, la hormona de crecimiento mejora mucho esta situación. También tenemos una mayor longevidad, que es la forma más positiva de explicarlo, y luego vemos cómo diagnosticar la deficiencia mediante el historial médico, las quejas psicológicas, los signos y síntomas físicos, algunos estudios, y esta es la parte más importante que quisiera mostrarles, que la interpretación de los estudios de laboratorio, cómo interpretamos cuando alguien presenta deficiencia, no solo basándonos en los estudios de laboratorio, claro que tenemos que hacer todo un panel con síntomas y signos y qué tan efectivo es el tratamiento. Sin embargo, esto es muy interesante y les voy a mostrar las diapositivas de las zonas seguras y las enfermedades por falta de IGF-1. Y revisando esta hormona, pues podemos ver entonces una actividad reflejada en otras hormonas. Y hay muchos estudios que lo muestran, hay 170 estudios diferentes que lo demuestran, que el IGF-1 dentro de los rangos de referencia impiden enfermedades, y tenemos incluso que tener un nivel un poquito más arriba que el normal para que funcione mejor. ¿Y cómo podemos entonces mejorar el tratamiento? Bueno, con el estilo de vida, con secretagogos y nuevas terapias nutricionales, con una mejor dieta y con referencias. Todo se trata aquí de referencias. Y luego tenemos el tratamiento de hormona de crecimiento, cómo hacerlo, cuáles son los mejores productos y cómo podemos darle seguimiento al tratamiento. Y como pueden ver aquí, el ajuste hormonal nos permite saber si tengo que aumentar o reducir la dosis y cómo resolver las situaciones que puedan presentarse. Y todo esto lo podemos ver en el libro. Lo importante aquí es que tendrán las herramientas para superar estos problemas, y también les permite hacer preguntas que, bueno, en realidad la mayoría de las preguntas serán respondidas, perdón, aquí en el libro. Por ejemplo, temas sobre el ejercicio y cómo mejorar el tratamiento, si se puede uno hacer adicto a la hormona de crecimiento. Bueno, depende, ¿no? Claro, les puedo asegurar que obviamente no. Si se detiene el tratamiento, ahí sí se va a volver a la situación en donde estarán igual, no peor, ni mejor, por supuesto. Hay que mantener el tratamiento de una forma estable para evitar esta situación. También responde a otras preguntas sobre fertilidad. Por ejemplo, ¿se puede mejorar la fertilidad con hormona de crecimiento? Lo cual se puede. Y temas sobre cáncer, mucha información, referencias bastante sólidas que me parece que les harán sentir mucho más tranquilos, y les asegurarán también que hay muchas personas que realmente creen que el hormona de crecimiento puede provocar cáncer. Sin embargo, no hay ningún estudio que lo demuestra. Más bien tenemos prueba de lo contrario. Y también tenemos cómo hacerlo con temas metabólicos, cómo podemos recetar legalmente la hormona en adultos, si puede haber alguna situación o algún problema, etcétera. Tenemos también referencias de literatura científica. Tenemos alrededor de 70 hojas de referencias en una fuente un poco pequeña, y sería muy interesante simplemente leer el título de las referencias para saber de qué tratan y lo que muestran y respaldan de forma segura. Y luego también, si queremos seguir la hormona de crecimiento, tendremos también una sección al respecto. Y si nos vamos a la introducción, aquí les hablo un poco de lo que me sucedió con la hormona de crecimiento. Les puedo decir que realmente provocó un cambio enorme en mi vida, y no estoy exagerando. No tendría la carrera que tengo si no fuera por la hormona de crecimiento. Yo empecé a tomar los
38 años de edad. Y aquí incluso he calculado las moléculas que se producen normalmente y cuando estamos deficientes, cuánto se produce. Así que esto nos da una idea de cuántos millones o miles de millones de moléculas tenemos. Y luego en adultos con deficiencia vemos que frecuentemente a la edad de 40 años tenemos 50% menor producción de hormona de crecimiento que cuando tenemos 20 años. Y aquí, si tenemos obesidad, es incluso peor. Aquí tenemos esta información que vemos. Tenemos la producción insuficiente de hormona de crecimiento, etcétera. Aquí vemos los beneficios del tratamiento, que ya las hablé de ello. Es muy interesante y pueden encontrar incluso las referencias de cada párrafo o capítulo en donde la información les muestra cómo es que la hormona de crecimiento mejora cardiopatías, entre otras enfermedades. Y luego el diagnóstico. Hay muchas formas de diagnosticarlo. Sin embargo, tenemos que revisar el historial médico, las quejas, los signos y síntomas médicos, los estudios de laboratorio y los ensayos clínicos y las herramientas de diagnóstico. Bueno, vemos aquí cuándo es que tiene que empezar a aplicarse. También, como pueden ver aquí tenemos los signos y síntomas físicos de la deficiencia. Como pueden ver, son diversos y están explicados a cabalidad con referencias gráficas, lo cual me encanta. Creo que es importante ser lo más precisos posibles y para ello necesitamos referencias científicas. También nos muestra cuáles son los factores hormonales de la deficiencia, es decir, para ayudar a tratar al paciente. Y luego obtendrán un código QR donde pueden descargar los cuestionarios que pueden ustedes compartir a sus pacientes. Aquí tenemos la interpretación de los estudios de laboratorio, les hablaré de cuáles son los valores óptimos y va cambiando según la masa muscular y la altura del paciente. Es por eso que tenemos aquí diferentes valores. Los tenemos en microgramos por litro o nanomoles. De modo que lo que muestra el laboratorio lo podrán ustedes comparar aquí en esta tabla. Y también, bueno, los niveles de deficiencia, si tienen una masa muscular baja y cuáles son los niveles un poco más elevados o excesivos en el caso de mujeres y hombres. De hecho, es más o menos igual que en el IgG1, que es un marcador de la actividad de la hormona de crecimiento en hombres y mujeres, pero en la edad adulta la hormona de crecimiento empieza a reducirse, de modo que necesitamos administrar un poco más y pudiera quedarse con ello en niveles correctos de IgF1, así que podemos apoyar en algunas enfermedades. Y esto muestra que tenemos estudios de laboratorio que están en el rango de sobrevida, entonces tenemos menor mortalidad y estos están respaldados por estudios en donde en estos puntos se muestra que es más fácil morir por infección causada por la COVID cuando tenemos bajos niveles de IgG1 de hormona de crecimiento, así que debemos evitarlo. De modo que aquí lo tenemos también en el caso de trastornos sexuales, del sueño, psiquiátricos, para ejercicio y para el bienestar general. Si se está en área amarilla, es un poco menos seguro que el área verde. Ahora, para SB también es protector el tener mayor actividad de hormona de crecimiento. Sin embargo, no es tan severo que para las cardiopatías, ya que tenemos que estar en niveles que están por arriba de la media para poder estar dentro de los rangos para adultos jóvenes. Por ejemplo, también tenemos sobre osteoporosis, osteopenia, densidad ósea y aquí tenemos algunos estudios también. Es muy interesante en el caso de la presencia de sobrepeso y diabetes. Y luego aquí tenemos ejemplos de que en este nivel es demasiado bajo y entonces puede haber presencia de todas estas enfermedades, menos en el área gris, ya que normalmente aquí no tenemos ningún aumento significativo en síntomas depresivos y se está por arriba del 985 microgramos por litro de IGF-1, de modo que aquí vemos que si queremos, bueno, la cantidad de nanomoles también la tenemos disponible. Aquí tenemos el paciente que no corre ningún riesgo, que tiene un nivel lo suficientemente alto que permite que que esté libre de enfermedades, digamos, está fuera de la zona de enfermedades. Y esto es muy interesante también. También tenemos algunas adaptaciones. Hay que recordar que si el paciente es muy bajito, por ejemplo, de origen asiático, pues probablemente el paciente tenga niveles más bajos que los promedio que les acabo de mostrar yo aquí. De modo que es importante interpretar
el tipo de paciente, si es muy alto, muy bajo, para poder ayudar en sus zonas de seguridad. Ahora, es importante hablar más bien de zonas de seguridad y no tanto de enfermedad para ser más positivos, ¿no? Y aquí podemos ver las contraindicaciones y cómo podemos mejorar la hormona de crecimiento mejorando el estilo de vida. Y tenemos incluso las referencias que al evitar el tabaco, el tabaquismo, al meditar, se tienen mayores niveles de hormona de crecimiento, así que es muy interesante. Aquí también podemos ver información muy interesante sobre la dieta, la nutrición, los secretagogos hormonales que son buenos al inicio, sin embargo, a largo plazo pudieran no serlo tanto cuando somos mayores. En mayores, los secretagogos no funcionan. Cuando se es de 5 a 40 y más, la mayoría de los secretagogos hormonales ya no tienen un muy buen efecto. Aquí tenemos las hormonas que pueden estimularse y luego tenemos también los tratamientos que tenemos en el mercado con la misma molécula, con diferentes marcas, y no siempre es tan eficiente, depende de la marca. Y bueno, aquí empezamos el tratamiento, usamos aquí, puede haber una situación más de emergencia, eso los voy a explicar en un momento. Y aquí podemos ver lo rápido que algo va a mejorar. La composición corporal mejora junto con la calidad de vida, es decir, cuando los signos del envejecimiento aparecen, empiezan a contrarrestarse. En el caso de la diabetes y de la osteoporosis, toma un poco más de tiempo mejorar, ya que, por ejemplo, los niveles de azúcar en sangre toman como 6 meses en estabilizarse. Aquí tenemos cuestionarios, como les mencionaba, con códigos QR que pueden descargar y usar con sus pacientes, siempre que recuerden mantener el código de derechos de autor y que lo usen para temas profesionales y no lo pueden compartir con fines comerciales. Y bueno, aquí comparto un poco más sobre mi experiencia médica con la hormona de crecimiento, cómo funciona muy rápido con los párpados, con los labios, funciona mucho mejor con el músculo, las manos se fortalecen. Miren, mis manos no están nada mal, no han envejecido tanto. Y se ven bien, digo, por la luz me veo rojo, sin embargo, le aseguro que no estoy rojo, ¿no? Es el reflejo. Y también podemos ver cuando hay una sobredosis, la apariencia de la sobredosis incluso y es muy severa. Sin embargo, yo no tengo ningún paciente que esté en esta zona, ya que tendrán que ser dosis enormes, como 10 veces más que la fisiológica, y pueden cambiar el rostro. Así que por favor hay que tener mucho cuidado con eso. Y hay que como les decía, hay que adaptar la dosis. Aquí tenemos los problemas con sus soluciones. Esos son problemas que surgen frecuentemente, por eso están resaltados en amarillo. Y tenemos todas estas preguntas también de las que yo les hablaba. Miren, aquí tenemos referencias para algunas de las respuestas, pero también preguntas prácticas sobre cómo almacenar la hormona de crecimiento, por ejemplo, cómo transportarla y si la sacan del refrigerador, qué sucede, si se puede usar, si está a temperatura ambiente, entonces si no quieren volver a tomar, pues dímela porque yo la puedo usar. Digamos que no caduca tan fácil, pero no la vayan a poner al sol nada más, por favor. Aquí tenemos las referencias científicas con todas las otras referencias. No sé si las vayamos a ver aquí. Ah, sí, aquí están. Y miren. Aquí tenemos los trastornos saludables y ya de no tanto. Tenemos diferentes niveles y tenemos otros estudios también. Aquí tomé algunos de ellos con las cifras adecuadas y quería mostrárselos, ya que son bastante buenos. Si ustedes quisieran crear un programa de capacitación o comprar algún otro libro, también pueden recibir la información con este código QR. Estos libros son muy buenos, son básicos para poder empezar con terapias hormonales y a recetarlas. Y bueno, esto es en cuanto al libro. Permítanme ahora, por favor, dejar de compartir mi pantalla. Y si quieren comprar el libro, permítanme mostrarles lo siguiente. So this book, you see this book, Miren, este libro es el código que ustedes pueden visitar
pueden conseguir aquí el libro y realmente creo que les va a servir mucho, les va a ayudar mucho. Y esta es otra información que compartiré más adelante. Bueno, veré más preguntas ahora porque hay muchas. No sé si aquí la estoy viendo. Si tienen alguna duda, recuerden por favor hacer sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas en Zoom. Aquí tenemos otra pregunta de Victoria. Estoy revisando la relación entre IGF-1 y veo una reducción de IGF-1 que desacelera el envejecimiento y evita el cáncer. Esto es paradójico, pienso yo, ya que yo entendía que las hormonas de crecimiento eran benéficas. Entonces, ¿qué pasó, doctor? Ok, ¿cuál es el IGF-1? Porque en algunos tejidos vemos MNGs mensajeros, lo cual significa que hay una producción aumentada de IGF-1. De modo que te tengo que asegurar, Victoria, que lo que estás viendo es específico de estudios en animales, pero en seres humanos, que son mucho más altos, grandes que un roedor, normalmente los estudios son bastante seguros. Entonces, lo que estás viendo tú es algo que en estudios humanos ya hemos visto. Por ejemplo, el IGF-1, hay 29 estudios que encontré que muestran que los niveles altos de IGF-1 se relacionan a una longevidad en aumento, una reducción en mortalidad, y hay 5 estudios también que muestran lo contrario. Yo te puedo decir que estos estudios no son muy confiables, que digamos, de modo que yo creo que hay un gran enfoque en un estudio benéfico debido a su evidencia. Es importante revisar estudios en adultos de personas, comparar en personas con enfermedad y normales, no con personas con enanismo. Eso también hay que considerarlo por la altura. Y es importante leer el libro, ya que ahí nos habla de los tumores cancerígenos que pueden secretar IGF-1. Y lo que eso significa es que es la consecuencia, no la causa del cáncer. De modo que, por ejemplo, los pacientes con cáncer de mama que tienen niveles más elevados de IGF-1 presentan una enfermedad con menor malignidad, digamos que etapa metastásica reducida, y no hay invasión, y también tienen menor índice de mortalidad. Y vemos aquí que los estudios no entran en conflicto con esa información. De hecho, nos dicen completamente esto. Así que cuando vemos los estudios finales, nos damos cuenta que es muy confiable. Yo comparto los datos justamente aquí. Hay un estudio aquí muy reciente que me parece que es de más de 600,000 adultos en Inglaterra, que creo se llama el estudio Biobanks, y muestra que hay un aumento del 3% de cáncer en niveles IGF-1 elevados, pero eso muestra que estos son otros tipos de cáncer, como el cáncer cerebral, entre otros, de modo que es muy confortante, ya que la forma en la que yo hago el tratamiento es de la mano con una dieta de frutas y verduras y evitar alimentos muy cocinados y evitar los lácteos también, junto con otras hormonas que también se conoce que reducen el cáncer en general, como la hormona tiroidea, también nutrientes como el yodo y el selenio y otros que reducen la probabilidad de padecer cáncer. Así que es importante hacer un tratamiento hormonal múltiple, ya que si hay una deficiencia múltiple, pues también tenemos que abordar eso con una terapia también nutricional para poder proteger la situación. Bueno, veo a Tina. Tina nos dice, muchas gracias por este seminario y su sesión de preguntas y respuestas. Tengo dos preguntas. ¿Cuánto se debe reducir o aumentar la ingesta de otras hormonas en el tratamiento, como tiroides, testosterona, estradiol, progesterona, hidrocortisona, DHA, prenolona? Bueno, cuando se empieza a tomar hormona de crecimiento. Bueno, hay algunas hormonas
que estimulan la hormona de crecimiento de mono que necesitamos menos. Y la principal es la tiroides. En general, tenemos que reducir alrededor de 30% de la terapia tiroidea si tenemos suficiente hormona de crecimiento, como 0.15 miligramos, por ejemplo. Y es tan fuerte, digamos que es el estimulador más fuerte de la producción de la hormona de crecimiento. Ahora, estradiol y progesterona, normalmente no hay que cambiar mucho la dosis, sin embargo, sí mejora la eficacia 10-15% con la presencia de hormona de crecimiento, así que hay que tener cuidado. La progesterona no parece ser un problema, sin embargo, la hidrocortisona, si una persona con deficiencia adrenal, ahí sí puede haber un problema. Con el cortisol, ya que el cortisol tal vez tengan que aumentarse 5 miligramos a 10 miligramos, de modo que si una mujer toma 20 miligramos y un hombre 30 miligramos en promedio, pues esto podría tener que aumentarse. Lo que normalmente veo es que si trato a dosis fisiológica normal, no tengo ningún problema con la hormona de crecimiento, no tengo que cambiar la dosis de ninguna otra hormona. Nada más hay que estar pendiente de ello, hay que revisarlo. Si el paciente es adrenodeficiente y tenemos más niveles de cortisol, entonces. Y si no les damos cortisol, entonces la hormona de crecimiento puede probar problemas. Pero en pacientes con déficit de cortisol o muy deficientes de cortisol, pues nos metemos en problemas y aún así solo podemos dar la hormona de crecimiento, pero tal vez tengan que ser en dosis más pequeñas, como 0.05 miligramos o 0.1 miligramo y no más. E ir subiendo muy lentamente, como un día hormona de crecimiento, otro día no, y luego 3 días más tarde otra vez en dosis pequeñas. ¿Y cuánto tiempo después del estudio con hormona de crecimiento hay que hacer estudio de sangre de nuevo para asegurarnos que todo está bien y que tal vez debamos subir o bajar la dosis? Bueno, al inicio yo le permito a los pacientes que vuelvan después de 3 meses. Sin embargo, después de 5 semanas, la hormona de crecimiento ha aumentado el IGF-1 suficiente como para llegar a un nivel elevado. Dado que yo voy lentamente y voy aumentando lentamente, por ejemplo, cada 10 días, si voy a 0.15 miligramos, lo haría durante 3 semanas en donde, bueno, digamos 30 días en donde voy a aumentar la dosis y después de ello diría un mes, es decir, entre 2 a 3 meses volvemos a revisar los niveles de IGF-1 y así tendremos una buena idea de qué tan eficiente es el tratamiento en los estudios de laboratorio de IGF-1. Y bueno, ahora, John, la hormona de crecimiento está contraindicada para su uso en pacientes con enfermedad coronaria grave o si van a someterse a bypass o cualquier problema de cáncer como de mama, fibroides, uterino, etcétera. Bueno, los estudios que se han realizado en pacientes con cáncer muestran que la hormona de crecimiento no afecta de forma negativa la sobrevida, es decir, aumenta ligeramente 10-15% el tiempo de sobrevida. De modo que no hay estudios que muestren que no podemos recetar lo que no debemos. Sin embargo, es importante saber que la hormona puede reducir los niveles de cortisol, el IGF-1, y en algunos cánceres como el linfoma hay que tener presente cortisol. Así que teóricamente, y creo que aquí es donde tenemos que ser cuidadosos, con la gente que necesita más cortisol, tenemos que corregir el nivel de cortisol si necesitamos hormona de crecimiento. Yo se le he dado a personas con leucemia o con metástasis en el cuerpo por presencia de cáncer, leucemia, iba a morir la persona. Así que cuando tengo pacientes con cáncer, es bueno, antes que van a morir y quieren tratar todo para ver si van a sobrevivir. Y de hecho sobrevivió año y medio más con todos los tratamientos que le di, incluyendo la hormona de crecimiento, la cual fue muy importante. Aumentamos el cortisol también y la traté como un paciente normal, sin embargo, con una dosis muy elevada de timo y alfa-1, que es una hormona protectora, cancerígeno protectora, y de hecho, podría haber sobrevivido 3 años. El problema es que tuvo un problema muy fuerte. Hubo una semana en la que estuvo muy débil y después falleció. Y luego en el hospital pues le quitaron todos los medicamentos que yo le empecé a recetar y su esposa no podía hacer nada, no pudo o no reaccionó a tiempo y él murió. Sin embargo, creo yo que habría sobrevivido mucho más tiempo si no le hubieran quitado los medicamentos. Sin embargo, no es el tratamiento que yo le di, el que
podría haber curado el cáncer porque estaba ya muy avanzado, pero sí le estaba yendo mucho mejor tomando un descanso de 7 días cada 2 meses. Ahora, enfermedad coronaria, es importante saber que si hay terapia para bypass, no puede haber niveles cortisoles de cortisol, sobre todo si se van a someter a esta cirugía. Así que en estas situaciones críticas es importante tener suficiente cortisol. Diabetes tipo 2, bueno, sí se puede recetar, sin embargo, hay que empezar a 3 veces la dosis menor que la normal, porque esta bloquea la insulina y si la insulina no funciona muy bien, como consecuencia, lo que sucede es que se puede aumentar los niveles de azúcar al inicio si es que tenemos una dosis muy elevada. Sin embargo, después de 3 o 6 meses, la hormona de crecimiento ha reducido la masa grasa y aumenta la masa corporal y todo empieza a mejorar. De hecho, la sensibilidad a la insulina permite que la hormona de crecimiento funcione mejor. Así que nada más hay que tener cuidado en la presencia de diabetes tipo 2 al inicio. Hay que empezar con una dosis baja, 3 veces más baja. Y creo que nos dice, ¿qué análisis de sangre es el que usaría para alguien que tiene historial familiar de cáncer? Para menores, ¿hay alguna curva de rango de secreción que tengamos que detectar para saber si está muy baja según su edad? Bueno, la primera pregunta es, ¿qué ensayo sanguíneo recomienda? Bueno, por sangre no se revisa mucho la hormona. Hay estudios alternativos que funcionan mejor. Digo, se puede hacer, pero el estudio típico como el de se llama carcino algo, no recuerdo muy bien. Es un estudio de cáncer que se llama CA 15.3, me parece, que checa el cáncer de mama y uno también para intestinal, de ovarios. Bueno, cuando yo les pregunto al respecto, pues sí puede haber niveles altos, pero después resulta que puede ser una inflamación y después de 1 o 2 años el estudio vuelve a bajar en sus niveles. Así que no hay un estudio muy bueno que digamos. Yo lo que busco más bien son nutrientes que puedan ayudar como selenio, vitamina A, vitamina E o vitamina D incluso. Y esto ayuda mucho, me ayuda mucho a poder establecer un programa para evitar que algo suceda, ¿no? Sobre todo si puedo corregir a tiempo estos niveles nutricionales y también reviso las hormonas que mejoran la resistencia contra el cáncer, como tiroides, y esto es lo que yo les propongo que hagan también. Ahora, yo incluso reviso yodo en 24 horas, ya que el yodo es, pues, para tumores benignos, es un bloqueador de tumores benignos y cancerígenos a menudo, y todo receto yodo también para el corazón, ya que es una sustancia rítmica fantástica que funciona muy bien y sin efectos secundarios, como el coterón. Y para la secreción, bueno, tenemos que detectar no realmente la secreción hormonal, sino el IGF-1. Y en el libro lo explico muy bien, la relación de IGF-1 y PPG, que es la proteína transportadora del IGF-1. Y ahí explico las cifras de modo que con ello ustedes puedan conocer mayor la información, lo cual les va a hacer muy felices, yo creo, porque está explicado además muy sencillo. Yo la cifra la redondeé para que pueda ser un poco más claro, pero siempre hay que revisar la situación clínica. Siempre tenemos que ver la lista de signos físicos y también las quejas que son típicas de deficiencia en hormona de crecimiento, también en niños. Hoy vino un menor, por ejemplo, que está siendo tratado por trastornos genéticos que provocan normalidades óseas y les puedo decir que después de iniciar el tratamiento tuvimos resultados maravillosos. El crecimiento va aumentando, la postura es mejor y los labios están más engrosados y la nariz incluso está más pronunciada, de modo que podemos ayudar también a los pequeños que tienen algún defecto genético. Esto les permite evitarles una vida adulta difícil, ya que normaliza la situación. Muchos de los trastornos genéticos se deben a deficiencias hormonales y con ello pues aligeramos su carga. Guillermo. Nos dicen muchas personas que tienen IGF-1 mayor a 2000, niveles bajos de IGF-1 y deficiencia de hormona de crecimiento. Podemos usar gonadotropina, que es un sinónimo de la hormona de crecimiento, es el nombre latino, a pesar del PP3, que es más de 400 nanogramos por mililitro. Bueno,
Toda hormona en la sangre o casi toda hormona es transportada por proteínas para que llegue a otros tejidos. Y esta hormona de crecimiento, de hecho, la IGF-1 es un marcador de actividad de hormona de crecimiento y si hay demasiada actividad van a estimular para liberar la producción de IGF-1 que va a llegar a la sangre y después va a ejecutar muchos de los efectos de la hormona de crecimiento, de modo que necesitamos tener suficiente IGF-1. Sin embargo, si tenemos demasiada proteína fijadora de IGF-1, la IGF-BP3 muy elevada, entonces no se verá a las células, nada más va a quedar en la sangre. Así que necesitamos tener relativamente un IGF-BP3 promedio normal y un promedio de IGF-1 elevado para sentirnos bien y para estar saludables. De modo que es importante corregir esto con la hormona de crecimiento. Es la mejor forma si tomamos secretahogos, no va a ser constante. Vamos a necesitar una dosis diaria de hormona de crecimiento. Y en algunos casos no podemos lograr que la IGF-1 sea tan elevada, sobre todo después de la edad de 50 años. Y con ello, entonces tenemos que dar IGF-1 junto con la hormona de crecimiento. Ahora, en casos de cortisol bajo, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, esto es bueno porque el cortisol nos da mucha energía. Entonces, claro que todo tratamiento de cortisol se asegura de si tenemos que dar una dosis equivalente de DHEA. Si no, entonces no va a ser tan bueno y el paciente no se va a sentir tan bien. Tenemos aquí la dosis alta de gonadotropina. ¿Cómo podemos ir empezando? Bueno, la mayoría de las hormonas de crecimiento, cuando, por ejemplo, yo voy a viajar, no me llevo el vial de hormona de crecimiento, me llevo la jeringa subcutánea y saco la hormona de crecimiento para poder ir guardando las jeringas y no perder todo el cartucho si voy a viajar y algo sucede. Y también la hormona de crecimiento está de modo que 0.005 miligramos sería 0.015 mililitros. De modo que si tenemos una jeringa para la insulina, por ejemplo, se va del 1 al 50 o del 1 al 30, y así podemos tomar la primera línea que es 0.01 y 0.015, donde empieza a subir un poquito. Y pues esto nos permite ir contabilizando la dosis. Claro que se puede diluir. Hay gente que me pregunta o que me comenta la mayoría de temas así. Y yo los primeros 20 años que tomé este tratamiento, yo lo tenía que diluir porque era muy sensible. Así que tenía que ir al agua. No es agua Sterón, porque esa tiene sal. Entonces tenemos que agregar benzenetanol 0.9%. En todo caso, de modo que agrego el agua bacteriostática que se mantiene muy bien refrigerada y tengo que diluirla 5 veces porque yo era muy sensible, se me inflamaban los pies, incluso con la dosis normal que le doy a mis pacientes, pero después cuando me normalicé me sentía mucho mejor. Ahora miren, la secreción de la hormona pues no es tan buena porque he ido envejeciendo. Y luego con la vacuna de COVID que no funcionó, me cayó muy mal, me sentí muy mal, entonces tomé más cantidad de hormona de crecimiento que es equivalente a lo que toman los pacientes y me sentí mucho mejor. Ahora es importante comprar el IGF-1 idéntico, como se comenta aquí en la pregunta, pero este nos permite tomar incluso más IGF-1, así que llegando a cierta edad hay que tomar ambos. Y si se es muy sensible, hay que diluir la dosis de hormona de crecimiento o tomarlo con jeringas de menor cantidad. Podemos usar insulina de acción prolongada antes del alimento en lugar de IGF-1 y hacer un cerumen. Bueno, las tres hormonas principales para revertir el envejecimiento es hormona de crecimiento, IGF-1, y en no diabéticos, insulina. La insulina, si tenemos bajos niveles de insulina por la dieta, entonces no va a ser muy bueno, ya que vamos a tener piel flácida más fácilmente. Y bueno, en mi preparación, yo en un vial tengo hormona de crecimiento, IGF-1, la bioidéntica, que también se llama Mecasermen, y tengo otra dosis de insulina, unidades internacionales al día, y esto evita que se empiece a arrugar mi estómago. Después de 6 semanas desapareció. Gracias.
y mejora los músculos y mejora también los intestinos en la sangre, de modo que para la forma de larga acción no se puede tomar tanto tiempo. Ahora, es importante que cuando es muy costoso el IGF-1, entonces tenemos que ir a las farmacias de compuesto con receta y así podemos conseguir el IGF-1 de larga acción, que es igual que el IGF-1, pero tiene una molécula agregada para que dure más tiempo y es más potente. Y se puede tomar por más tiempo, aunque no hay estudios en humanos, así que yo como médico yo prefiero tomar el bioidéntico, pero si no tenemos el bioidéntico, entonces la alternativa puede ser el mecasermin. Ahora, ¿hay alguna preocupación de que se suban los niveles de IGF-1 y lo del cáncer? Por favor, lean mi libro si realmente creen eso, porque aquí va a ver la respuesta y la verán varias veces porque hay diferentes aspectos. Veo que esta realmente es una preocupación, entonces les recomiendo que de verdad lean este libro y realmente les cambiará la idea. Y no es que me ponga muy emocionado, es que soy científico, ¿no? O sea, me baso en ciencia. Y bueno, la pregunta, ¿y cuál es el riesgo de desarrollar cáncer con esta hormona? Ya que hay médicos que nos dicen que solamente se puede estar cuando hay un déficit comprobado. Muchas gracias. Bueno, Hervey, es muy sencillo. Si quieres evitar cáncer, hay que tomar hormona de crecimiento. Hay alrededor de 50% in severely growth hormone de deficient patients. reducción en presencia de cáncer en pacientes con deficiencia severa si toman hormona de crecimiento. No hay ninguna evidencia de lo contrario. No hay una evidencia que haya más cáncer. Tal vez no hay estudios suficientes, pero si vemos los estudios con más de 1,000 personas tomando hormona de crecimiento, entonces tenemos la reducción no solo del riesgo de padecer cáncer, 50%, sino el riesgo incluso se reduce a 75% de morir por esta causa. Entonces no hay duda, necesitamos tener presencia de hormona de crecimiento. Sin embargo, necesitamos hacerlo basados en ciencia. Como médicos, tenemos que tener las referencias. Yo las incluyo en el libro. Y les puedo decir que tengo 3 veces más referencias incluso. Tuve que acortar el libro porque ya eran demasiadas las que había incluido. Ahora, yo siempre le digo a mis pacientes que yo no puedo prometer que no van a padecer cáncer, pero lo que sí les puedo decir es que estoy haciendo todo para reducir la probabilidad del alimento que ingieren, reduce el riesgo de cáncer. Las hormonas que toman reducen el riesgo de cáncer. Los nutrientes también ayudan. If you have a cancer, the cancer you will probably have will be Y less si sucediera, entonces será un cáncer menos grave, menos serio. Así que hay que ser franco siempre, hablar de la ciencia detrás. Yo siempre tengo foros de consenso en donde si el paciente ha padecido cáncer, una vez que se ha tratado con hormona de crecimiento, tiene que firmar este formulario de información, un formulario de consentimiento informado, para que también estén bien enterados de lo que va a suceder. Ahora, la gente nos dice que hay estudios que no se revisaron por completo, no, y yo no soy así. Yo tengo que verlo todo. Yo necesito los estudios positivos, los neutros, los negativos, y esto nos da una idea de el riesgo. Y claro que hago otras cosas de modo que pueda tener un tratamiento que yo pueda decir que está orientado a reducir el cáncer por lo menos 30%. Yo hice un estudio en mis pacientes y tuvimos alrededor de 30 35% en la clínica de menos cáncer que en la población en general, cáncer de mama y de próstata. Entonces, ¿cuál es la dosis inicial recomendada y la dosis a largo plazo de la hormona de crecimiento? Y bueno, la dosis inicial de hormona de crecimiento empieza con 0,05 miligramos, que son unidades internacionales, en 3 veces, sería 3 veces más, 0,15 unidades internacionales en ese caso, y después empezamos cada 10 a 14 días a aumentar la dosis. Si nos aseguramos que la deficiencia de cortisol ha sido corregida, si es que la hay, y luego en promedio, bueno, tengo pacientes que se quedan en 0,1 miligramos o 0,3 unidades internacionales, que es lo mismo, la misma dosis, y esto nos da suficiente mejoría psicológica. Por ejemplo, si hay un paciente que no tiene mucho dinero, se puede quedar con esa dosis, pero para que físicamente se mantenga la apariencia correcta con la dosis adecuada será 0,15, 0,25 miligramos.
y la dosis doble puede ser suficiente para efectos psicológicos. Algunos pacientes necesitan más, claro, ya que si no tienen secreción de hormona de crecimiento, pues se necesita 0,35 miligramos en promedio. Si estamos en promedio, si somos altos, necesitamos 0,5, 0,55 miligramos. Sin embargo, en promedio, la dosis de sustitución no sería 0,35 miligramos. Y la hormona de crecimiento se combina con IGF-1. Yo las combino, de hecho. Y esto al parecer tiene efectos sinérgicos. Un día mi esposa me dijo, hace como 15 años, no, ya sí, como hace 15 años, tenía un cuerpo que ya se estaba poniendo un poco flácido. Y entonces le dije, es que necesitas hormona de crecimiento, IGF-1 e insulina. Y le di una cantidad relativamente alta de insulina de larga duración, larga acción, como 4 o 5 unidades de insulina, que tal vez es un poquito elevado para ciertos pacientes. Y después de una semana, ni siquiera 10 días, ni siquiera 14 días, un rejuvenecimiento fantástico. Nunca he visto una mejora tan increíble. Yo la podía ver en todas las partes de su cuerpo, ¿verdad? Y les puedo decir que, pues sí, ¿no? Los músculos de sus brazos, todo estaba mucho mejor. Sin embargo, aquí la idea es empezar con niveles bajos. Ya estaba tomando hormona de crecimiento, nada más agregué el IGF-1 y que ya estaba tomando, pero con la insulina, que mejoró los efectos de la hormona de crecimiento de IGF-1. ¿Y cuál es el riesgo de complicaciones? Y no, bueno, no sé qué es Nader diseases, perdón. ¿Qué régimen me recomienda? Ok, si hay una prevención comprobada en enfermedades cerebrales degenerativas cuando toman hormona de crecimiento. Bueno, no hay ningún estudio que yo sepa en donde las enfermedades cerebrales se hayan reducido con hormona de crecimiento, aunque definitivamente sí debe haber alguna mejoría. Ahora, hay estudios que muestran que altos niveles de IGF-1 que reflejan la actividad de hormona de crecimiento se relacionan mucho mejor con la actividad cerebral. Y creo que hay un estudio reciente del que acabo de escuchar que nos dice que la hormona de crecimiento y DHA se administró para mejorar el sistema inmune. El estímulo del sistema inmune, entonces, generalmente funciona mejor también en el cerebro. Tenemos un mejor cerebro. De modo que tenemos estudios en donde los niveles IGF-1 entre más altos, mejor actividad cerebral. También hay estudios en modelos animales en donde tenemos que provocaba SBS, que es algo muy fuerte, ¿verdad? Cerebral, y se rectifica con IGF-1 y hormona de crecimiento las consecuencias del SB, de modo que la hormona de crecimiento es fantástica. Mi propio cerebro, yo lo viví, mejoró mucho con la hormona de crecimiento. Puedo ver la interrelación entre todo lo científico. ¿Para qué preocuparme si tengo la solución todo el tiempo? Gracias al IGF-1. Tuve un caso, por ejemplo, de un paciente con Alzheimer que no podía ir al baño solo, ya no hablaba, no sabía cómo se llamaba. Y después de un año de IGF-1 y hormona de crecimiento que le inyecté alrededor de los ojos, para que llegara más rápido al cerebro, pues se sentía mucho mejor y se veía mucho más joven que su esposa. Y antes era al revés. Y ya podía manejar su camión de trabajo con su esposa junto, podía ir leyendo el periódico que ya no lo podía hacer antes, ya sabía su nombre de nuevo, ya podía hablar, sostener una conversación, de modo que esta es una anécdota, vaya, no les puedo decir que así seguro va a funcionar en todo paciente con Alzheimer que se vean muy afectados por alguna enfermedad o algún problema cerebrodegenerativo. Ahora, ¿cuál es la dosis recomendada? Bueno, en ciertos pacientes. Bueno, en pacientes que son muy agresivos, muy nerviosos por deficiencia de cortisol, tenemos que agregar cortisol, luego la hormona de crecimiento, pero hay que ir a cantidades más elevadas, como 0,35 miligramos o una unidad internacional, por ejemplo. Ahora, hay algunos estudios que muestran efectos antiinflamatorios. Entre mayor sea la hormona de crecimiento o mayor sea el IGF-1, menor será el marcador de inflamación, el CRP. Sin embargo, con la hormona de crecimiento puede reducir el cortisol y también puede entonces aumentar la inflamación. Así que si los niveles de cortisol son muy bajos o están en el límite, entonces no de la hormona de crecimiento la tendrán que dar junto con cortisol para que haya una estabilidad, como les decía. Ahora, el Omnitrop son lo mismo que la hormona de crecimiento, sí.
es el nombre latino o el nombre médico de hormona de crecimiento. Y el Omnitrop es una marca que tiene hormona de crecimiento. ¿Cuál es la conexión con IGF-1? Bueno, es que aumenta la secreción de IGF-1 y la mayoría de los efectos de la hormona van a ser ejecutados por el IGF-1, que engrosa los tejidos en la piel, el cabello. La atrofia del cerebro con la edad se puede ver revertida con ello. Ahora, la hormona de crecimiento estimula el tejido elástico. Is more due to growth hormone deficiency. La flacidez, entonces, por deficiencia de la hormona de crecimiento, por falta de hidratación. Y la hormona de crecimiento también reduce la grasa acumulada más que el IGF-1. Entonces, digamos que es necesario tarde o temprano ir combinando ambas. Gerardo nos pregunta, a veces el paciente toma terapia de reemplazo hormonal a dosis fisiológicas, HRT. ¿Y cuáles son los signos físicos de deficiencia? Bueno, HRT es más un tratamiento para hormona sexual. ¿Qué debemos hacer para que los niveles máximos se muestren y sepamos si hay que aumentar? Bueno, cada paciente es diferente. Lo que necesitamos obtener principalmente es un examen físico y escuchar las quejas de que no haya quejas o signos físicos de deficiencia. En el caso de la hormona de crecimiento lo podemos hacer así. Hay que ver que el paciente se vea mejor en el examen físico y que se sienta mejor también físicamente y sin síntomas de sobredosis. Esto es lo más importante para poder ajustar el tratamiento, ya que todo paciente es diferente. Si el paciente tiene menos receptores para las hormonas, entonces necesitamos dar mayores cantidades para superar esa baja en el receptor y tenemos que estabilizar las otras hormonas para que la hormona crecimiento funcione bien, ya que la hormona de crecimiento funciona en sinergia. De modo que básicamente si el paciente no o tiene niveles directos que están muy bien, pero que no se siente mejor, entonces tenemos que mejorar el tratamiento y lo sabemos. Ahora, normalmente los estudios de laboratorio también reflejan lo que se ve en los exámenes físicos. Por ejemplo, cuando yo reviso los exámenes físicos del paciente, o sea, lo reviso y se siente mal, pues entonces, o depende de lo que yo vea, sé que tengo que aumentar. Ahora, algunas de las razones por las cuales el tratamiento no funciona para hormonas de crecimiento, bueno, porque la alimentación no es la correcta. A menudo la alimentación no es la correcta. Si tenemos carbohidratos, sin que este carbohidrato se reduce la hormona de crecimiento, incluso la producción de hormonas femeninas en la persona. Y también cancela los efectos del tratamiento. Así que los dulces, por ejemplo, el pan, el azúcar, no es bueno. Es necesario hacer la dieta paleo. 5 o 6 días de siesta y comer lo que había hace millones de años. Frutas, verduras, carne, pescado, pero no cocida a altas temperaturas, sino en aceite. Y así tendremos una mejor eficacia. Y al corregir la alimentación, todo mejora. Si se toma medio vaso de alcohol todos los días, le aseguro que la hormona de crecimiento no va a funcionar o habrá que dar mayores cantidades. La ingesta de alcohol para la hormona de crecimiento, pues definitivamente no funciona, igual la testosterona, así que la alimentación es muy importante. A menudo también digo que, bueno, yo creo que todos tenemos un destino espiritual y necesitamos florecer. Entonces, no sean la persona que otros quieren que sean, sean ustedes mismos. Si ustedes son ustedes mismos, el cuerpo se relaja. Si no, entonces bloquean las emociones y se bloquean y entonces evitan estar enojados y llorar. Ahora, aquí la persona en la que tienen que enfocarse ustedes, y tienen que expresar sus emociones, porque así el cuerpo se relaja. La gente que tiene, por ejemplo, contracciones en el cuello, en el abdomen, la gente cuando les tocan, cuando se asustan muy rápidamente, son personas que tienen las emociones. De modo que esa retención emocional se da contrayendo los músculos, evitan que el cuerpo se mueva de cierto modo y entonces la sangre no llega a esos lugares y por eso el músculo se empieza a contraer. Así que hay que dejar de bloquearnos, seamos nosotros mismos, disfrutemos en nosotros mismos y que la gente disfrute estar con ustedes, porque así será. Estamos aquí para ser nosotros mismos y no nadie más. Ya que somos diferentes y los pacientes son diferentes, hay que dejar que sean ellos mismos y así todos podemos enriquecernos con las diferencias. Miren, aquí tuve un dolor de espalda baja
¿Qué puedo hacer en estos casos? Bueno, llega a haber dolor con presencia de el tratamiento con hormona de crecimiento, dolor de espalda baja. Me pasó con un paciente, pero antes de tomarlo y cuando le empecé a la hormona de crecimiento mejoró. Desafortunadamente, bueno, este caballero de 45 años usaba un corset francés, era un dispositivo que sostenía la espalda recta porque sentía un dolor muy fuerte en la espalda baja. 2 años después se sentía mucho mejor con el tratamiento, que se quitó el corset, o sea, la faja, pudo volver a los deportes, mejoró con testosterona, hormona de crecimiento, pero luego dijo, empiezo a sentir de nuevo dolor de espalda. Él era muy rico. Y yo renté un espacio en la montaña en donde hacía esquí acrobático. Yo le dije, pues eso es muy peligroso, ¿no? Incluso si no tiene dolor de espalda baja. Pero bueno, mejoramos el tratamiento, subimos el tratamiento, ya podía hacer con más que hormona de crecimiento para que él pudiera hacer su esquí acrobático que tanto le gustaba, ¿verdad? Sin romperse la espalda. Yo creo que era un poco inconsciente lo que hacía, pero bueno, esto lo que muestra es que mejoras con la hormona de crecimiento. Ahora, puede haber dolor en espalda baja con la hormona de crecimiento por una razón. La gente retiene las emociones, como les decía, de modo que no quieren expresar su ansiedad, se bloquean. Y entonces la hormona de crecimiento hace que uno tenga más energía, así que las emociones son más fuertes. Y con la hormona de crecimiento son emociones, claro, más tranquilas, paz interna, pero con los pacientes que no se sienten así, entonces, bueno, de pronto empiezan a decir, ay, me siento muy bien, así que voy a hacer más cosas. Y luego ahí llega más dolor. Así que es importante pedirles que expresen sus emociones y que abordemos su deficiencia de cortisol, tal vez podría ser presente porque así no se inflaman tan fácilmente, así que probablemente les permita expresar mejor sus emociones, sentirse mejor y ser ellos mismos y tomar un poco de cortisol mientras damos el tratamiento con DHA siempre. Silvia nos dice, ¿hay alguna forma en la que debemos empezar el tratamiento específicamente? ¿Edad de límite, por ejemplo? Sí, cuando tengan 200 años ya no pueden dar hormona de crecimiento porque se tiene que ya morir la gente, ¿no? No, no es cierto, es broma. No hay límite de edad, pueden continuar hasta el final de la vida sin problema, aunque probablemente haya que reducir la dosis cuando hay menos movimiento. Ahí sí necesitamos menos. ¿Es necesario hacer algún estudio específico antes de empezar el tratamiento? Me refiero a el que pedimos como para el uso de otras hormonas bioidénticas. No, me parece que no hay estudios complementarios, solamente el IGF-1, el IGF-BP3 y también el de orina en 24 horas, pero con esos estudios será suficiente. Y aquí vemos también a la lista de signos y síntomas físicos. Y de hecho el libro lo explica muy bien, una razón más para comprarlo. Ahora, María Teresa, ¿la hormona de crecimiento tiene algún efecto adverso en personas con artritis reumatoide, síndrome renal e hipersequedad de la piel? Bueno, son 3 preguntas. La primera pregunta es, los pacientes con artritis reumatoide andan bajas en cortisol. Es una de las razones por las cuales están inflamados tan fácilmente. De modo que si les damos hormona de crecimiento podemos empeorar la artritis. De modo que lo mejor es dar hormona de crecimiento junto con el glucocorticoide o la hidrocortisona que necesitan. Probablemente más DHA que estimula el efecto antiinflamatorio del cortisol. Una disculpa, tengo que salir. Está temblando muy fuerte en mi país. Una disculpa, un momento, por favor. For Raynaud's syndrome, Raynaud's is cold here, cold fingers. Usually, Raynaud's syndrome regresses strongly with thyroid hormones. They give more blood flow in here, and growth hormone will stimulate the thyroid. So basically, the blood flow will also be better with growth hormone in the finger. So Raynaud's syndrome is a reason more for giving growth hormone, but also with thyroid hormone. That is really the best treatment. Hyperdryness of the skin, growth hormone reverses dryness of the skin. But if there's hyperdryness, there's also often thyroid deficiency. So you need to treat the thyroid deficiency and maybe vitamin A deficiency and so on in these people, and you will improve the situation. Now, hyperdryness of the mucous membranes is also the question of Maria Teresa, is actually often due to lack of sex hormones. Lack of estrogens in women, lack of testosterone in men. So in that case, I would propose to also give those hormones. A growth hormone will increase the penetration of these hormones inside of the cells.
How does it do it? Well, growth hormone decreases sex hormone binding globulin that captures in blood and transports in blood testosterone and estradiol. So there will be more estradiol and testosterone going in the cells and growth. And so growth hormone can have a good effect, but you De need to modo have que la enough. hormona de crecimiento, bueno, necesitamos tener más hormona sexual para ello. Se comentaba que esto nos permite mejorar cuando hay una inmovilización muy fuerte. ¿Es correcto? Sí, esto puede ayudar y nos confirma que la hormona tiene una actividad regenerativa. Aquí en España, por ejemplo, tenemos algún caso de filtración glomerular. ¿Y qué sabemos de esto? Bueno, hay estudios que muestran que la hormona de crecimiento mejora el índice de filtración glomerular, así como la función hepática y de hígado. De modo que la hormona de crecimiento, claro, es muy importante como para revertir la atrofia de los músculos y revierte también la sarcopenia y también reduce el trauma y esto permite recuperar la hormona de crecimiento. Hay aquí un gran nivel de atrofia y cuando es así tenemos que inyectar localmente la hormona de crecimiento. También cuando hay presencia de osteoartritis podemos usar esta crema de testosterona y eso también ayuda. Normalmente ponemos testosterona transdérmica en donde el brazo está atrofiado y esto permite una mejoría. Muy bien, entonces voy a ir un poquito más lento, me parece, para la traducción, porque hubo un temblor en México y tuvimos que evacuar por un momento, pero todo va mejor. Una disculpa, creo que todo ya se detuvo, ya se detuvo. Bueno, tenemos una pregunta por parte de Wendy. Después de la menopausia con IGF-1, se ha estado tomando hormona de crecimiento a dosis baja y en aproximadamente 6 semanas se perdió mucho peso, 6 kilos, lo cual fue excelente. Y ahora hay una gran flacidez ya que está muy delgada. ¿Debería usar tiroides? Tal vez tiroides sea demasiado. T3 pudiera ser mejor, 6 veces al día si queremos trabajar con T3 de HA. Y los parches, esto ya no tiene un efecto consistente, es mejor darlo con gel transdérmico, lo ponemos en los brazos, en los hombros y tal vez dentro de los eh, muslos, ya que no es tan consistente si lo usamos en parches. Y en la noche es mejor, bueno, desmopresina sí es bueno, puede ser la mitad de 1 miligramo, puede ser una buena dosis, es la dosis mínima en la noche. También trató de tomar tabletas de hidrocón hasta 7.5 miligramos al día. Sin embargo, esto provocó ansiedad. Bueno, tenemos que hidrocortisona 50 miligramos o más, que suele ser suficiente y de pronto se ve una mejora, sin embargo, después hay una caída cuando la dosis es muy baja. La dosis que yo leo aquí en la pregunta es muy baja de hidrocortisona, en mi experiencia, por lo menos. De modo que hay que detener el cortisol para que todo se estabilice y así pueda mejorar. Mi pregunta es, ¿tiene alguna experiencia de pérdida de peso en mujeres mayores con la hormona de crecimiento y con piel extremadamente seca? Bueno, claro que hubo muchos pacientes que perdieron el peso. Normalmente, si la alimentación mejora, la hormona de crecimiento también va mejorando en su tratamiento. Ahora, si se baja el peso, no hay problema porque el cuerpo debería verse firme, ya que la masa muscular va a mejorar. Y si no es así, entonces tenemos que mejorar la dieta y la insulina para revertir la flacidez. Ahora, las 3 hormonas más importantes que pueden revertir el envejecimiento, la hormona de crecimiento, IGF-1 y la insulina. ¿Y hay alguna forma en la que podamos seguir tomando la hormona de crecimiento? Sí, claro que sí, solo que con más cortisol. Me parece que ese es el problema, el cortisol. Entonces, claro que se puede revertir la piel seca. Sin embargo, la piel seca en exceso se debe a una falta de ácidos grasos omega 6, de modo que cuando tocamos el cabello también se siente seco. Entonces tenemos que es como cuando tocas papel rasposo como lija. Cuando se siente así, entonces necesitamos también tomar aceites y tal vez 5 gramos al día o 6 gramos al día de aceite y así. Si la vitamina A
Porque bueno, cuando hay una falta de ácido graso omega 6, la piel está como muy suave, pero sí seca de pronto en las piernas, en la parte inferior de las piernas. También puede haber piel seca debido a deficiencia de vitamina A. Tenemos que una dosis muy alta, por lo menos 100,000 unidades internacionales al día de palmitato. Sabemos que el palmitato es una vitamina muy soluble en agua y la sintética tampoco es muy buena en el uso a largo plazo, así que hay que evitarla. Y también tenemos que eh, pensar en la tiroides, porque la T3, si no la damos 6 veces al día, funciona menos que en la tiroides desecada, como la tiroides que podemos dar en dosis que es más como efectiva a lo largo del día, de modo que probablemente necesite una cantidad elevada de hormonas, pero en forma de tiroides disecada, que podría ser mejor. No tenemos acceso a IGF-1 aquí en Nueva Zelanda, solamente Deerfield. Bueno, algunos pacientes por su iniciativa se van a páginas web de fisicoculturistas donde pueden obtener la dosis que necesitan para poder inyectarlas y al parecer es una alternativa en la mayoría de los países. Y luego tengo eh, aquí también preguntas. Déjenme ver qué hora es. Creo que tenemos 20 minutos todavía para más preguntas. Vadim nos dice, ¿qué nos dice del estudio TRIM de Greg Fahey que usa hormona de crecimiento, DHA y metformina para evitar que la glucosa y la insulina llegue a picos con las inyecciones? Bueno, sí me he dado cuenta que justamente esto reduce los niveles de insulina, de modo que esto es lo que muestra el estudio, buenos efectos para ello. Me parece un muy buen estudio, de hecho, y ahí se puede usar como referencia, pienso yo. ¿Puedo tomar hormona de crecimiento todo el tiempo o debo descansar? Yo tomo 1,8 unidades internacionales, que será 0,6 miligramos de hormona de crecimiento, que es una dosis alta, muy alta. Sin embargo, si usted es muy alto, no hay problema, está bien. Bueno, no debería descansar, ya que la hormona de crecimiento se produce cada noche, las primeras 3 horas de la noche en grandes cantidades, de modo que tenemos que imitar el ritmo corporal. Si me detengo 1 o 2 días a la semana, por ejemplo, he hecho el experimento y el segundo día me empiezo a sentir muy cansado y tengo que dormir 1 hora más y siento como la ansiedad que empieza a sentarse en mí. Y otra pregunta es, ¿la hormona de crecimiento puede producir cáncer? Esto ya lo mencionamos. Em, Ahora, para confirmar, recomiendo la hormona de crecimiento inyectarla en la noche, ¿verdad? Sí, correcto, Shiros. Recomiendo la hormona de crecimiento en la noche y en la mayoría de mis pacientes es suficiente. Ahora, ¿sabe sobre las cantidades? Por ejemplo, si tenemos un panel completo, tenemos nivel hormonal de crecimiento en la orina y el suero también. Bueno, es que en la orina se empieza a perder de pronto y no nos da niveles exactos, de modo que el estudio de 85 es bueno para la orina. ¿Hay algún cuestionario en el libro que podamos usar? Sí, correcto. Para primera cita, para seguimiento, un cuestionario sobre estilo de vida, sobre la dieta. Son diferentes temas que pudieran cambiar, alterar la secreción hormonal y viene incluido en el libro. Ahora, Harlan de Estados Unidos nos dice, comentó que la retroalimentación de hormona de crecimiento inhibe alrededor de 40%. ¿Podemos tener los mismos resultados si tomamos ipamorelin o combinación de hormona de crecimiento y GHRP? Bueno, hay varios estudios que muestran que se reduce la retroalimentación con la hormona de crecimiento. Algunos de ellos no muestran efectos o muy ligeros, una reducción muy ligera con la hormona de crecimiento. En los primeros años que yo tomé hormona de crecimiento, los primeros 25 años, de hecho, al parecer regeneró la hormona pituitaria y por eso necesitaba una dosis más pequeña. De modo que, digamos que
estímulo por regeneración, de modo que no hay ningún estudio que muestre una inhibición de 40%. La hormona de crecimiento puede sí inhibir el 40% de retroalimentación del cortisol. Y entonces aquí ya se toma un estimulante de la hormona de crecimiento. Cuando veo que la gente toma estimulantes de hormona de crecimiento como el ipamorelin o algunos péptidos, al parecer no funciona tan bien como con la hormona de crecimiento. Entonces yo no tiendo a dar estos productos. Por ejemplo, en niños, si tienen hormona de liberación de crecimiento, es decir, la hormona de crecimiento, va a haber un crecimiento de 17 centímetros al año, de modo que no parece funcionar muy bien de otro modo, ya que la hormona se ve estimulada por diversos receptores de la hormona de crecimiento. Y si no estimulamos las otras hormonas, entonces no habrá un crecimiento tan estable. Lo que se puede hacer es combinar la hormona de crecimiento con el péptido, pero son dos inyecciones, menos que con la hormona de crecimiento solo es una inyección. Así que sigo pensando que el tratamiento normalmente, los estimulantes de las hormonas, funcionan como en 6 meses y después de 6 semanas, al parecer, se vacía la reserva de la hormona de crecimiento. Tenemos alrededor de 2 miligramos en nuestra glándula pituitaria y después ya no funciona muy bien. Daniel Valencia, hay controversia entre, por un lado, el IGF-1, el mTOR, los anabolismos, y por otro lado, la AMPK, bajos niveles de IGF-1, bajos niveles de calorías y longevidad. Bueno, la controversia siempre viene en mis estudios, en donde puede haber mucha cantidad de IGF-1 por hormona de crecimiento, tal vez no la necesitan tanta. Cuando necesitan en dosis muy altas, por ejemplo en animales, no respetan a los animales, dan cantidades enormes y hay una sobredosis y esto tampoco es saludable. De modo que tenemos resultados falsos con estos estudios. Sin embargo, sí les puedo decir que la mayoría de los estudios en humanos ayudan para la longevidad. Y también lo comenté, me parece, hace algún tiempo. Walter Longo es el experto de la dieta del ayuno intermitente, es un excelente investigador. Y yo una vez le dije, oye, es que muchos de tus estudios muestran que entre mayor IGF-1 menor mortalidad, ya que él como quería decir lo contrario o algo así sentí que intentaba decir. Entonces hubo un estudio muy reciente que mostraba que a altos niveles de IGF-1 o bajos niveles no eran muy buenos para la mente y para la mayor longevidad necesitamos tener niveles adecuados, o sea, los estables. Si seleccionamos todos los estudios al respecto y, o solamente tomamos los que ayudan a confirmar nuestra teoría y no tomamos en cuenta todos los estudios, pues entonces mostrará que los niveles altos de IGF-1 son menos cuando llega el momento de la muerte. Y la gente que es de mayor altura con menor cantidad de IGF-1 también muere más rápidamente, pero es por la diferencia de los niveles de hormona de crecimiento de IGF-1 que se va alterando según la altura. Entonces, yo lo que les diría es que traten de usar sentido común. No revisen nada más estudios clínicos que demuestren lo que ustedes quieren creer, sino en general, en humanos, en roedores. Yo les puedo mostrar estudios en roedores en donde la hormona de crecimiento se les da y viven más tiempo sin cáncer. De modo que incluso en roedores tenemos estos estudios que entran en conflicto. Así que yo les invito a que revisen todo, porque no solo va una misma dirección. Miren, la gente normalmente pone atención a lo que les atemoriza. Sin embargo, eso no es científico. Tenemos que obtener toda la información, revisar todos los estudios, ver lo que sucede en los pacientes para rejuvenecerlos y para hacerlos más saludables. Y eso es lo que tenemos justamente con una cantidad adecuada de hormona de crecimiento y no con dosis extremadamente altas que fueron las que dieron los pobres roedores para mostrar el efecto de la sobredosis. Siempre tenemos que usar el sentido común. Ahora, no sé si pueda recetar la hormona aquí en Reino Unido, que es de donde soy, pero bueno, quisiera igual conocer la información. Bueno, Mónica, como médico, normalmente puedes recetar hormona de crecimiento. Hay centros, no muchos de ellos, en donde se puede, en donde se han recetado dosis abusivas, de modo que no hay una referencia, no hay un rango de referencia aún, pero siempre necesitamos irnos a las referencias, a la evidencia. Yo normalmente doy hormona de crecimiento, IGF-1,
Y siempre querían argumentar conmigo los comités médicos, pero yo les mostraba las referencias, la evidencia, conocía la información al pie de la letra. Entonces, por favor, compra este libro porque de verdad te va a ayudar mucho para poder argumentar y para poder tratar a los pacientes. Si lo puedes comprar en las farmacias, Inglaterra, tengo pacientes que van a Harrods, que es una buena farmacia, y que incluso tienen IGF-1 ahí. Ahora, yo siempre sugiero que por favor sigan mi programa de capacitación sobre hormona de crecimiento, ya que ahí tenemos muchas referencias. Esto es solo una pequeña parte de todo lo que hay. Tenemos 4 sesiones sobre hormona de crecimiento, 2 sesiones, perdón, una sobre IGF-1 y 2 sesiones sobre hormona de crecimiento y IGF-1 en presencia de enfermedades. Y con esto podrán protegerse con evidencia y referencias y así podrán sacar el mayor provecho a este módulo, que realmente vale mucho la pena. Y sus pacientes estarán muy felices. ¿La hormona de crecimiento se tiene que dar diariamente o hay que descansar? Ya lo comenté, Luca, muy buena pregunta. Sergio, es una pregunta específica. ¿Puede la hormona de crecimiento revertir la enfermedad de vasos sanguíneos pequeños? Pregunto porque un pariente recibió un diagnóstico después de ir al médico por sentirse deprimido, ansioso, y después del diagnóstico resultó que tuvo daño leucopático de origen microangiopático, es decir, imagino que esto era a nivel cerebral, en algunas áreas. eh, También tuvo un infarto lacunar pequeño, CVA, en putamen izquierdo. Entonces, básicamente, el cerebro tiene daños, tiene lesiones. Bueno, podemos revertir las consecuencias. Sin embargo, no podemos revertir lesiones importantes, grandes, ya que la hormona tiene que irse para ahí, pero sí podemos de manera espectacular revertir. Yo puedo hablar de mi propia experiencia incluso. Yo sufrí un SB con la vacuna de Moderna, que todo muy bueno y lo que ustedes quieran, pero 4 días después tuve un SB en el cerebelo, no tuve problemas con el habla. Y lo primero que hice fue tomar una dosis alta de melatonina, de testosterona y de hormona de crecimiento, en alta dosis los tres, y pude revertir la situación. Sin embargo, sigo teniendo una pequeña lesión en el cerebelo como resultado. Sin embargo, me siento mucho mejor. De modo que sí se puede revertir, porque es una hormona de reversión del crecimiento, del envejecimiento, de modo que si están mucha hormona de crecimiento, nada más revisen que haya suficiente cortisol en los pacientes, por favor, es muy importante. Este es un poquito complicado, pero bueno, recuerden por favor poner sus nombres en las preguntas. Entonces, la suplementación de IGF-1 ayuda a mejorar la excitación sexual cuando hay una diferencia entre la hormona de crecimiento y la IGF-1. Buena pregunta. Si puede mejorar la excitación sexual, la hormona de crecimiento o la IGF-1. Pues sí, pero no es principal para ello. La hormona de crecimiento es principal para el volumen de la erección en hombres y la duración extendida de la erección. ¿Ok? Para la excitación sexual, que la hormona número 1 es la testosterona y después oxitocina, que nos permite sentirnos enamorados y ser románticos. Es una buena hormona para la sexualidad física, menos para la excitación comparado con testosterona u oxitocina. Dio. Muchas gracias por su webinario. ¿Qué nos puede decir de la inyección de hormona de crecimiento intravenoso comparado con subcutáneo? Bueno, intravenoso me parece que la hormona de crecimiento va a desaparecer más rápido. No tengo experiencia con hormona de crecimiento intravenoso, así que no estoy segura al 100%. Sin embargo, se ha dado intravenosamente, hay estudios controlados doble ciego con placebo, pero es difícil ver el mecanismo de la hormona de crecimiento si no puede aumentar directamente el IGF-1. Se necesitarán varios días de hormona de crecimiento para poder aumentar incluso más el IGF-1. Yo no lo aplicaría intravenosamente, yo más bien lo intentaría subcutáneamente, excepto si hay, pues, por ejemplo, infarto de miocardio. Y me parece que hay estudios en ratones que muestran
que el ACV y que el infarto de miocardio puede revertirse 90% si implementamos una hormona de crecimiento y tratamiento, y creo que debe ser intravenoso ahí sí, pero en emergencia sí se puede hacer, sin embargo, puede haber también un buen efecto si solamente es subcutánea la administración, que es lo más disponible, ya que los viales están hechos para inyecciones subcutáneas. Sergio, ¿qué terapia con hormonas de crecimiento elegiría? ¿Cuál de las tres? Entre las más poderosas. Bueno, creo que ya respondí esa pregunta. La hormona de crecimiento es la principal. La diferencia entre la hormona de crecimiento y la IGF-1, que es la segunda hormona, es que el IGF-1 reduce más la grasa corporal, el tejido graso, y también estira mejor la piel para evitar la flacidez. Y el IGF, perdón, esa es la hormona de crecimiento. Y el IGF-1 fortalece el cabello y revierte la atrofia de los órganos internos. Y la insulina es la hormona que permite que los aminoácidos entren mejor a las células musculares, a los órganos, de modo que yo diría que si le damos una insulina de larga acción, de 2 a 3 unidades al día, entonces eso podría marcar la diferencia. Una vez tuve un paciente que tomó 10 veces más insulina, me entendió mal y me dijo, es que lo tomé. Y yo le dije, no, es que tienes que reducir la dosis directamente, haz esto y lo otro y bla, bla. Empecé a aclarar. Me dijo, no, es que siento que rejuvenecí 20 años. ¿Puedo seguir haciendo eso? Bueno, si no tiene efectos secundarios, pues puede continuar con la dosis tan alta que estaba tomando. Si no los hay, los efectos secundarios, hay que asegurarnos de eso. Sin embargo, hay que empezar mejor bajo, hay que empezar bajo con la insulina, por favor, no vayan a administrar y ni a recetar una de alta rápido porque puede dar hipoglucemia de pronto o hiperglucemia. ¿Hay alguna experiencia con arteriosclerosis y hormona de crecimiento de IGF-1? Muy buena pregunta, Anatol. En esclerosis múltiple tenemos una explosión de crisis cuando el cortisol está muy bajo, de modo que la hormona de crecimiento puede reducir el cortisol. Yo tuve un paciente con esclerosis múltiple que estaba recibiendo hormona de crecimiento, pero sufría más crisis, más eventos, porque no estaba siendo tratada, era una paciente mujer, que no estaba siendo tratada por su bajo nivel de cortisol. Así que si van a administrarlo también, tiene que estar alto el cortisol. El problema número uno en esta hormona, y no tuve la oportunidad de revisarlo, pero la IGF-1 se regenera las glándulas adrenales, de pronto producen más cortisol. Y en estos casos, pues yo preferiría empezar con esclerosis múltiple cuando el cortisol esté bien. Y ya con hormona de crecimiento sí logro estabilizar el IGF-1. Y vamos a seguir con una última pregunta, por favor. Algunos médicos en Estados Unidos recomiendan dosis de 25 mililitros. Esta es muy alta. Yo normalmente les doy 2.5 miligramos de cortisol. Bueno, con 2.5 miligramos de cortisol estamos alrededor de 5% de cortisol, no más. Ahora, los 25 miligramos que estamos tomando, por ejemplo, solo 57% de ellos se absorben y se van a la sangre. De modo que los 25 miligramos es algo así como 14 miligramos, que son los que se están realmente administrando. Y el hombre en promedio al día produce 40 miligramos, de 30 a 40 miligramos, de modo que no es una dosis alta. Los 14 miligramos en promedio terminarían siendo tal vez alrededor de 50% o 40% de las necesidades del paciente cuando hay una falta total de dicha hormona. Entonces yo, por ejemplo, con la vacuna de COVID, las glándulas adrenales se me afectaron completamente, así que yo tomaba 35 miligramos, pero eso solo es porque se va a absorber 57% de ello. Entonces terminé tomando realmente como 20 miligramos al día, y con todas mis actividades y mis deportes, todo esto, pues realmente no es tanto, no es tanto. ¿Ok? ¿Cuál es el riesgo de que pueda aumentar el hematocrito? Bueno, según conozco, pero probablemente haya que investigar un poco más. Creo que la testosterona es la que realmente aumenta el hematocrito porque aumenta la producción de glóbulos rojos. Y bueno, me parece que podemos parar aquí. Les agradezco mucho por haber estado con nosotros. Espero que hayan aprendido mucho y no olviden, por favor, comprar el libro y les puedo mostrar algunas diapositivas.
Les voy a compartir la diapositiva que tiene la información final. Esto es lo que yo quería mostrarles. Miren, esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Con esta hormona, ustedes podrán obtener las referencias necesarias. Podemos ir aquí o podemos visitar la página web que aparece en pantalla. Y aquí tenemos también, aquí también podemos ir siguiendo las redes sociales de la clínica, de modo que si quieren ponerse en contacto con nosotros, lo que yo realmente quiero es que esta medicina sea accesible para todos ustedes, para profesionales de la salud, para pacientes, para médicos, y ustedes me pueden ayudar a ello, ya que la ciencia real y los tratamientos seguros son logrables. Claro que necesitamos información para poder recetar de forma segura. Les agradezco mucho y espero que realmente disfruten el libro y que les ayude a tratar a los pacientes, ya que la mejor forma de aprender es también tratándose a ustedes mismos y a sus pacientes con hormona de crecimiento. Y muchas gracias por su atención. Espero que tengan un excelente día.